Buenos días, alumnos de 10º grado, espero se encuentren muy bien, muy motivados. Bienvenidos a clases de matemáticas. El tema de hoy es la trigonometría, pero primero demos gracias a Dios, el buenos días al Señor y hagamos una pequeña oración. Empecemos. Señor, en tus manos coloco mis preocupaciones y problemas. En tu sabiduría coloco mi camino, mis direcciones y mis objetivos. En tu amor coloco mi vida. Qué oración tan linda. Espero que se encuentren bien, muchachos, muy bendecidos junto a su familia, que es lo mejor. El día de hoy, pues, que estar con la familia es lo mejor. Con salud y voluntad y fe de seguir adelante. Y pues siempre dándole gracias a Dios porque Él es el único que nos da todo eso. Quedemos reunidos, bendecidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios bendiga y proteja a cada uno de ustedes y a sus familias. Empecemos la clase. Habíamos visto anteriormente funciones trigonométricas, cómo encontrar una función seno, coseno y tangente, y también las inversas de cada una de ellas, según teniendo los lados conocidos de un triángulo rectángulo. Vamos a recapitular la clase y vamos a encontrar vamos a ordenar las ideas que tenemos o el conocimiento poco que tenemos sobre qué son funciones trigonométricas. En la matemática, las funciones trigonométricas son las funciones establecidas con el fin de entender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Entre números reales que nosotros habíamos dicho era cualquier número, 1, 2, 3, 4, y complejos pues eran aquellos números que todavía no podemos nosotros entrar a ese estudio. Eso ustedes ya lo van a ver en la universidad, o posiblemente ya lo han de haber visto, pero solamente algo básico. También las funciones trigonométricas son de gran importancia. Son de importantes en la física, en la astronomía, en la cartografía, la náutica, telecomunicaciones. Les había dicho anteriormente cómo era que se modelaba un movimiento de una partícula en el espacio, cuáles eran las características del movimiento de esa partícula y quién me daba eso, cómo lo podía modelar, en base a qué, y era en base a funciones trigonométricas. Eso ya lo habíamos visto también. ¿Ok? Esta es una de las formas geométricas o gráficas que usted puede ver cómo sale el seno y el coseno. Ahí tenemos un círculo unitario con diferentes triángulos adentro. Este es un círculo de la unidad. ¿Qué significa de la unidad? Que siempre el radio va a ser 1. ¿Ok? Allí adentro tenemos unos triángulos donde nos indican cuál es el coseno y cómo es el seno y de dónde han salido. Entonces, gráficamente, muchachos, lo podemos ver así. Me encantaría poderles demostrar esto y más adelante pues les voy a explicar por qué lo estudiamos en base a un círculo unitario. Ese círculo que vemos ahí le decimos círculo unitario y es de donde nosotros partimos para demostrar de dónde sale una función trigonométrica. En este caso, de dónde sale el seno, de dónde sale el coseno y la tangente y sus inversas, claro. Todas las funciones se pueden encontrar o pueden ser construidas geométricamente en relación a la circunferencia de radio unidad con centro en cero. Más exacto, pues, ¿qué es lo que nosotros analizamos en esa primera parte? Ustedes ven una circunferencia donde dice que aquí en un triángulo tenemos al seno, que también tenemos al coseno. Miren, en este triángulo que tenemos aquí, este es mi lado opuesto y este es mi lado adyacente. En mi lado opuesto siempre les decía que iba a ser el seno
y que mi lado adyacente iba a ser el coseno. Y la versión de este triángulo que tenemos aquí, miren, aquí tenemos un triángulo isósceles donde se nos dibuja bien un triángulo isósceles. También tenemos la parte inversa, pero ¿por qué lo tenemos en este círculo unitario que vemos aquí? Miren, este círculo que estamos señalando aquí. Porque allí es cuando nosotros podemos encontrar cuánto va a valer cada ángulo de esas funciones encontradas. Cómo nosotros encontramos estas funciones y cuánto valen en cada punto de esta circunferencia de unidad. Entonces, más adelante yo les voy a ir mostrando por qué se le llama una circunferencia de la unidad. Supongamos que tenemos una circunferencia. Miren. El radio de esta circunferencia es 1. Y nos dibuja un triángulo rectángulo. Miren. Aquí tenemos un ángulo recto y aquí tenemos un ángulo que no conocemos. Y la hipotenusa que dice que vale 1. Siempre es un círculo unitario, por eso se llama círculo unitario, porque el radio de ese círculo va a ser 1. Entonces a este lado le decíamos lado opuesto y a este le decíamos lado adyacente. A este, claro, le decíamos la hipotenusa, es el lado más largo de un triángulo rectángulo, que nos modela un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces a partir de ahí, matemáticamente nosotros encontramos quién es seno y cómo sale y quién es coseno. Pero ¿por qué lo hacemos en ese círculo, en esa circunferencia o en esa figura que usted puede ver ahí, como usted quiera llamar? Porque anteriormente yo les decía que cada figura geométrica estaba compuesta por n puntos. Y esta figura que usted ve aquí se compone de n puntos. Mire, claro, es lo que forma el círculo unitario que vemos aquí, n cantidad de puntos, y en cada punto que usted ve aquí son ángulos conocidos. Pero ¿cuánto puede valer una función en este punto? ¿Cuánto puede valer una función en cualquiera de estos puntos que usted esté viendo acá? No lo sabemos. Entonces, para entenderlo, nosotros tenemos que yo les tengo que dar a entender qué significa este círculo, qué es lo que estamos midiendo. Estamos midiendo un punto conocido. Por ejemplo, ya hay ángulos conocidos, ángulos de 60, tenemos ángulos de 120, tenemos 180, tenemos 270, tenemos de 0 a 180, de 0 a 360. ¿Cuántas revoluciones pueden haber en este círculo? Pueden haber n revoluciones, miren. De aquí partimos en 0. Llegamos a 180 y después a 270 y después a 360 y así sucesivamente. Aquí va a ser 90. Así sucesivamente. Esto solo es una introducción más o menos para que usted entienda un poquito de lo que a dónde vamos. ¿Ok? Después les voy a explicar muy bien esta parte. Porque si yo le digo, calcúleme el seno del alfa de un triángulo con sus lados conocidos, ¿cómo va a saber usted cuánto vale ese ángulo? No sé cómo. Entonces, primero tengo que darle una idea general a qué me estoy refiriendo cuando yo le digo que cada ángulo donde yo me esté moviendo, digamos una partícula se esté moviendo alrededor de este círculo, tiene una posición y tenemos que saber a qué ángulo puede estar esa partícula. Y aquí van a haber ángulos desconocidos, cosas que yo no voy a saber. Entonces de eso se trata. De que si yo dibujo un triángulo rectángulo aquí en esta parte, pero yo no voy a saber cuánto mide este ángulo, entonces, pero yo voy a saber cuánto mide este y cuánto mide este lado, después voy a encontrar cuando va midiendo este ángulo y cada ángulo que yo vaya encontrando ahí. ¿Ok? Entonces, esta es una manera para poder visualizar cómo podemos diferenciar posición de una partícula en base a su ángulo. Si se está moviendo de una manera
rotacional, ¿sí? Si una partícula se mueve de esta manera, se está moviendo de una manera rotacional y va a llegar a un punto donde va a parar, digamos aquí. Entonces yo voy a ver en qué posición se encuentra. Digamos que esa partícula va a parar aquí, entonces yo voy a saber en qué posición se encuentra desde el punto inicial. Más o menos más adelante usted va a entender esto. Y quiero que entienda también que estas posiciones de partículas están dadas tanto en grados como en radianes. En grados y radianes. Por eso es que aquí arriba en la teoría me dicen todas las funciones trigonométricas de un ángulo pueden ser construidas geométricamente en relación a una circunferencia de radio 1 y de centro 0. Miren, era lo que yo le estaba diciendo. Estas pueden ser construidas en base a esta circunferencia de radio 1 y centro 0. ¿Ok? Entonces, es lo que yo le decía, venimos dibujando un triángulo rectángulo y vamos conociendo cuánto valen esas funciones en cada punto de esta circunferencia de esta manera. Y para poderlos encontrar en cada punto de esta circunferencia, los ángulos son conocidos tanto en grados como en radianes. Y cuando yo ya les digo grados y radianes, hay que saber calcularlos, ¿sí? Hay que saber calcular grados y radianes. Grados y radianes, que un radián está dado en pi, y grados ya los conocemos, que son los que hemos estado trabajando en todos estos días. ¿Ok? Entonces, para hacer un breve resumen de lo que ya habíamos visto de las definiciones respecto de un triángulo rectángulo, supongamos que este triángulo rectángulo es el que tenemos en la imagen arriba, en lo que ya habíamos visto, y lo estamos sacando afuera. Entonces, para definir las razones trigonométricas de un ángulo alfa, del ángulo que tenemos aquí, miren, de este ángulo alfa, al vértice A se parte de un triángulo rectángulo arbitrario, o sea, cualquier rectángulo que nosotros podamos sacar. Entonces, este contiene un ángulo, o sea, contiene un ángulo recto, contiene un ángulo alfa, y obvio aquí va a tener otro ángulo para que la suma de esos tres sumen 180. Recuerde que siempre la suma de los ángulos de un triángulo rectángulo adentro siempre van a ser 180. Ahora bien, dice el nombre de los lados de este triángulo rectángulo que se usará en los sucesivos será, les había dicho que este es mi lado opuesto, mi lado adyacente y mi hipotenusa. Entonces, en base a eso podemos encontrar que el seno, el coseno y la tangente, y claro, sus funciones inversas a esas. Y primero les hago una pequeña recordatorio de que es la hipotenusa, que dice que es el lado opuesto al ángulo recto o lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. Eso ya lo sabemos. El cateto opuesto, o sea, el cateto opuesto, el que tenemos aquí, miren, este que tenemos aquí, nos dice, es el lado opuesto al ángulo alfa, ¿ok? Es el lado opuesto al ángulo alfa. Y el cateto adyacente es el lado adyacente al ángulo alfa, o sea, están en posición opuesta al ángulo. Entonces dice el valor de esta relación no depende del tamaño del triángulo rectángulo que elijamos, siempre que tenga el mismo ángulo alfa, en cuyo caso se trata de triángulos semejantes. Triángulos semejantes, eso ya lo vieron, muchachos. Triángulos semejantes significa que tienen igual longitud, igual ángulo y igual lados, ¿ok? Entonces, 2 dice, el coseno de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Y eso era lo que habíamos estudiado anteriormente. Mire, coseno de ángulo siempre va a ser lado adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente siempre va a ser lado opuesto entre el lado adyacente, que era lo que nosotros veíamos.
Si tenemos un triángulo rectángulo, aquí, digamos, este va a ser mi lado adyacente y este va a ser mi lado opuesto y este va a ser mi hipotenusa. ¿Ok? Lado adyacente entre el lado opuesto va a ser la tangente del ángulo. Y la cotangente de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto adyacente, o sea, es lo inverso a la función tangente. Miren, y ahí está, adyacente entre opuesto. La secante es la función inversa de la función coseno. Miren, de un ángulo en la relación entre la longitud y la hipotenusa y la longitud. Si nosotros ya sabemos el seno, ya sabemos que el inverso del seno es cosecante. Lo inverso del coseno es secante. Lo inverso de la tangente es cotangente. Y ya sabemos cómo hacerlo. Y aquí en este cuadro se les presenta una tabla de las funciones trigonométricas fundamentales, las que usted debe de saber. Por ejemplo, la 1, la 2, la 3 y la 4 son funciones que usted debe de saber ya cómo se calculan según un triángulo con sus lados conocidos. Y también hay otras fórmulas. Si usted se pone a ver las 5, las 6, las 7, las 8, esas son funciones trigonométricas que todavía no hemos estudiado. Al igual que la segunda tablita que vemos ahí. Esas son funciones y suma de resta de ángulos. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, tal vez en la tercera clase después de esta. Entre 2 clases más podemos ver estas funciones. Son temas muy bonitos, muchachos. Ya van a ver que les va a gustar. Son temas muy interesantes. Entonces hagamos un breve recordatorio. Digamos que yo tengo el triángulo rectángulo. ¿Ok? Y yo digo que mi lado adyacente mide 6 y que mi lado opuesto, no, vamos a decir que mide 4. Y que mi lado opuesto mide 5, que mi hipotenusa mide 10. ¿Ok? Y que me están diciendo calcule el seno del ángulo, seno del ángulo alfa. Entonces yo ya sé que mi seno del ángulo alfa va a ser igual a mi, mire, vamos a unirla a las tablas, mire, el seno va a ser igual a lado opuesto sobre lado de la longitud más largo del triángulo, que sería en este caso hipotenusa. Entonces sería 5 sobre 10. Y eso me hace que es un medio. Mire. Ahora con el coseno del alfa va a ser igual a 4 sobre 10. ¿Y eso va a ser cuánto? 2 sobre 5. Mire. Ahora bien, calculo la tangente. Eso va a ser igual a 5 sobre 4. ¿Por qué? La tangente siempre va a ser lado opuesto sobre lado adyacente. 5 sobre 4. No, perdón. Aquí sería un y y aquí sería un x. Siempre va a ser y sobre x. ¿Ok? Y eso es una fórmula, esa es una manera de recordar encontrando esas funciones trigonométricas. Pero ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo le digo encuéntreme el ángulo alfa? O sea, yo quiero saber cuánto mide este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? Yo quiero saber cuánto mide el ángulo alfa, este que está aquí. Ya teniendo yo estos dos lados conocidos, mire, conozco estos dos. Pero no sé cuánto vale el ángulo. ¿Cómo voy a encontrar ese ángulo? ¿Ok? Entonces es sencillo. Sencillo, muchachos. Vamos a encontrar una forma
que se llaman funciones inversas de un seno. Pero funciones inversas en este caso nos va a servir para encontrar un ángulo. Por ejemplo, si me dicen el seno del ángulo va a ser igual a, en este caso, va a ser igual a 5 sobre 10 según en los lados conocidos que tiene el triángulo rectángulo. Y eso me va a ser un quinto, ¿ok? Quiere decir que el seno del ángulo va a ser un quinto. Conozco la función, pero yo no conozco cuánto mide ese ángulo. Yo no sé en qué posición de la circunferencia. Miren, si yo dibujo este triángulo rectángulo aquí y yo digo, saco este triángulo rectángulo aquí afuera, y es lo que yo tengo acá arriba, ¿va? Y me dicen que este lado medía 4 y que este medía 10 y que este medía, no, que este medía 4 y que este medía 5, ¿va? Que este medía 5. Entonces yo no sé en qué parte se encuentra esta partícula. Esta partícula, digamos que puede estar orbitando, miren, alrededor de ese círculo, pero yo no sé en qué posición se encuentra, pero quiero encontrarlo. Entonces es bien fácil. Voy a despejar para el ángulo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a decir alfa va a ser igual al seno inverso de lo que yo ya encontré. Miren, un quinto. Miren, está sencillo, no está nada difícil. Está sencillo. ¿Y cuánto puede ser el seno inverso de 1? Espérense. Aquí no es un quinto, muchachos. Espero que me hayan corregido. Aquí es un medio. Ya decía yo, qué raro esto. Sí, aquí lo tengo un medio. Entonces yo quiero saber de X y este Y. Miren, así de esta manera yo encuentro cuánto vale alfa. ¿A dónde se encuentra esa, digamos, una partícula en el espacio? Yo quiero saber cómo se está encontrando. Entonces el seno inverso de un medio o de 0.5, recuerden, un medio también es 0.5. ¿Ok? Entonces váyase a su calculadora. Aquí difícilmente le puedo mostrar eso. Se puede ir a su calculadora y va a escribir Shift, una tecla que dice Shift, y toca el seno. Shift seno y le va a aparecer así. Y un asterisco. Ve un paréntesis. Entonces va a escribir 0.5 y ahí le va a dar igual. Y le va a decir que es el seno inverso de 0.5 es 30 grados centígrados. Si los tiene en grados, va. Si los tiene en radianes le va a dar otro valor. Tiene que tenerlo en grados porque, para que le dé 30, para corroborar el valor. Entonces va a decir usted, entonces alfa va a ser igual a 30 grados. Quiere decir que la posición donde se encuentra esa partícula, supongamos que sea una partícula que esté orbitando, va a ser como por aquí. Y aquí son 30 grados. Miren. Y yo decía que este lado mide 5, que este 10 y que este mide 4. Y ya encontré que esa partícula se encuentra a una posición de 30 grados de su posición inicial, suponiendo que eso se está moviendo de manera orbital, ¿no? Así, de manera orbital, que esté circulando. ¿Ok? Y ese es uno de los objetivos de la clase, poder encontrar el valor de un ángulo de una función. ¿Cuánto vale un ángulo? ¿Ok?
Hagamos otro problema. No, no otro problema. Vamos a terminarlo. También quiero saber cuánto vale el coseno de esa partícula, de esa función. Habíamos dicho que el coseno de ese ángulo era igual a 4 sobre 10 y que eso me hacía que un medio. También un medio. Vamos a ver. 2/5, perdón. 2/5. Entonces, esto es 2/5. Miren. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a despejar para este ángulo y ya va a ver que el ángulo en coseno es diferente en seno. Y va a decir usted, alfa va a ser igual al coseno inverso de 2/5. Y eso va a ser igual a 66 grados. Miren, es muy diferente. Si yo me pongo a calcular la tangente de ese ángulo también, ya habíamos dicho que era cuánto. Miren, que era 5/4. La tangente era 5/4. Entonces, ¿qué hago? Despejo alfa y eso va a ser igual a tangente inversa de 5/4. Y eso era igual a cuánto. Ingresa, o sea, siempre no olvide usar la calculadora. Shift, tan, donde está la teclita tan. Mire, va a encontrar una teclita que se llama Shift. Mire, más una tecla donde esté tan. Eso significa tangente. Y le va a aparecer la tangente inversa, así como está ahí. Y escribe 5/4. Y eso va a ser igual a 21 grados. Mire, encontró el ángulo de tangente, encontró el ángulo en coseno y encontró el ángulo en seno. Mire, ahí lo tiene. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le digo encuéntremelo en radianes? Un radián va a ser igual a 180 grados sobre pi. Un radián siempre va a ser 180 grados sobre pi. Eso es para pasarlos a radianes, a radianes lo que tengan grados. ¿Ok? Y para pasarlo a grados, lo que tengo en radianes va a ser siempre los grados. Un grado dice que va a ser igual a pi sobre 180 grados. Miren. ¿Cómo me lo haría usted si yo digo, páseme 30 grados a radianes? Entonces va a poner 30 grados igual a pi sobre 180 grados. Divídame esto y me va a quedar 15/90, me va a quedar como 15 sobre 90 grados de pi. Y yo ya lo tengo en radianes. Mire, yo ya no solamente lo tengo en grados, sino que lo tendría en radianes. Y esto me viene siendo como pi tercios. ¿Ok? Y ya lo tengo. No, pi. ¿Cuántas veces? Como pi sexto, ¿va? Creo que es pi sextos. Pero esto en la siguiente clase lo vamos a profundizar un poquito más. ¿Sí? Vamos a profundizar un poquito más. Porque ahorita solamente le voy a dejar una tareita.
Mire, le estoy pidiendo que me encuentre el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante según la figura geométrica que tengo aquí. Y también encontrar el ángulo en cada una de las funciones que le estoy pidiendo encontrar. Lo va a hacer exactamente así como lo hicimos. Y en la próxima clase le voy a enseñar cómo convertir de grados a radianes y de radianes a grados. O sea que el ángulo que me encuentre hoy, si son en grados, me lo va a pasar a radianes. Pero eso lo voy a explicar en la siguiente clase. Así que espero que hasta ahorita pues haya sido un recordatorio y un poquito más o menos de avance en la clase de cómo encontrar ángulos. Es muy muy importante hacerlo, muchachos. Espero que me haya dado a entender y que los muchachos que no me han presentado tareas, Daniela, Marilyn, no sé, muchachas que Alan, no sé qué pasa, que por lo menos de Alan espero que escuche la clase, que me haga tareas relacionadas a eso, por ejemplo, que copie lo que yo estoy haciendo en clase. Con él voy a trabajar luego sobre tareas para él. También felicito a los que me han entregado la tarea. Ian, Kevin, no me han entregado las tareas. Espero que me las hagan, por favor. De Ian espero mucho. Ian es un hombre muy inteligente, activo, atento y no sé, no se me ha reportado con algunas tareas. Espero que trabajen, muchachos. No está de más que les esté diciendo. Espero lo hagan. Que tengan un día muy exitoso. Junto con su familia. Cuídense mucho porque el COVID no anda perdonando a nadie. Espero que de verdad se estén cuidando, que nadie me salga infectado, que espero en Dios que así sea, que estén bien cuidaditos en casa, con su familia. Les deseo muchas bendiciones y ánimos, los invito a trabajar, a aprender más cada día, ¿ok?